Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario ISEN. El día de hoy es un placer tener al doctor Aldo Vera de la Universidad Austral de Chile. Él hizo su doctorado en la Universidad de Concepción, un postdoc en el SEX en Valdivia y actualmente es postdoc de la Universidad Austral y es un experto en soluciones exactas en teoría de campo con gravedad. Y el día de hoy nos va a hablar acerca de Flavored Nuclear Pasta in the Low Energy Limit of QCD. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Es un gusto estar acá, a pesar de que sea online, pero bueno, algo es algo. De lo que les quiero hablar hoy es un conjunto de varios trabajos, en realidad, no solamente acerca de un artículo, sino que son... Aquí tengo listado 3 artículos que hicimos con algunos colegas, bueno, seguramente ustedes los conocen, a Fabricio Cánfora, Marcela Lago, y también otros 2 colegas italianos, que uno de ellos es Sergio Cacciatori, y la otra persona es una alumna de él, que se llama Federica Muscolino. Y 2 de esos papers lo hicimos entre todos, y el primero que está listado aquí fue solamente con Fabricio y con Marcela. Y el tema, o sea, me imagino que el título lo encontraron bastante llamativo, pero calza bastante bien con lo que estamos haciendo. O sea, no solamente un título para llamar la atención, sino que literalmente vamos a hablar de unos objetos que los físicos llaman nuclear pasta, y lo de Flavor también tiene una buena explicación, ¿ya? Porque aquí vamos a considerar una teoría, que es la teoría de Skirme, que tiene un grupo de simetría SUN, donde n es precisamente el número de sabor que viene de la cromodinámica cuántica, ¿ya? Entonces, por eso son pastas nucleares en el límite de baja energía de QCD. Ya. Entonces, aquí primero tengo un índice bastante pequeño, pero creo que me parece buena idea hacerlo de esa manera porque es súper claro lo que vamos a hacer. Entonces, primero les voy a mostrar cómo se pueden construir soluciones analíticas tipo pasta nuclear en el modelo de Skirme cuando el grupo de simetría es SU2, ¿ya? Que es el caso más sencillo y es el caso que casi siempre se estudia. Y eso por hartas razones que les voy a contar a continuación. Después les voy a contar también de que las soluciones que uno puede construir en este modelo, que son muy buenas aproximaciones para describir los estados de pasta nuclear, también tienen algo interesante cuando uno acopla la teoría de Skirme a Maxwell. Y entonces parece ser que estos solitones que nosotros encontramos tienen un carácter superconductor. Y eso tiene hartas implicaciones físicas también bien bonitas. Y la última parte es cuando nosotros ya vamos a ir un poquito más lejos y vamos a abandonar el grupo SU2, que es el que usualmente utiliza la gente para hacer este tipo de cálculos, y nos vamos a pasar al grupo completo de SUN, ¿ya? Y aquí vamos a introducir un ANSAT adecuado que de hecho elaboró uno de los colegas, que es Sergio Cacciatori, que es experto en teoría de grupo, que permite construir soluciones para un número de sabores arbitrarios, ¿ya? Esos son los 3 temas que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la motivación de esto? O las motivaciones, mejor dicho. La primera motivación que tengo escrita acá hace referencia a la teoría misma, ¿ya? De por qué nosotros estudiamos el modelo de Skirme. Bueno, el modelo de Skirme es una de las teorías efectivas más importantes que existen, porque permite describir tanto grados de libertad bosónicos como fermiónicos. Y uno puede demostrar que el modelo de Skirme es también, o mejor dicho, se corresponde al límite de bajas energías de QCD, ¿ya? Y eso, por supuesto, tiene un interés muy grande. Nosotros, en particular, en este modelo, estamos interesados en construir soluciones que sean analíticas. Y esto, bueno, por 2 razones. La primera es que soluciones analíticas en este modelo, hasta hace muy poco, prácticamente no existían. De hecho, habían como 2 o 3 que uno conocía. Pero soluciones numéricas sí habían varias, pero no comparables con teorías similares, por ejemplo, con el caso de Yang-Mills, donde uno tiene un montón de soluciones aproximadas, analíticas y numéricas. Pero el caso del modelo de Skirme, la verdad es que no es así. Las soluciones que existen, en su gran mayoría, son numéricas, algunas son aproximadas también, o sea que ni siquiera son soluciones, sino que son soluciones en promedio de las ecuaciones de campo.
y soluciones analíticas había muy poquitas, entonces ahí viene nuestro interés. Y la segunda razón de construir soluciones analíticas, bueno, es una razón en realidad que es bastante obvia, y es que eso vale para la física teórica en general, de que cuando uno tiene soluciones analíticas en un modelo, es muy fácil ver algunos fenómenos que en términos numéricos uno no podría encontrar, como por ejemplo las transiciones de fase. O si uno quiere encontrar, por ejemplo, algún parámetro crítico, en este caso, por ejemplo, hay un parámetro crítico que es importante, que es el potencial químico de isospin. Esas cosas uno las puede calcular, si tiene una solución analítica, las puede calcular explícitamente y encontrar una fórmula bien sencilla para eso. Y eso siempre es súper importante después cuando uno quiere aterrizar esto a los experimentos. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de soluciones analíticas vamos a construir nosotros? Las soluciones que les voy a mostrar acá son de un tipo particular también, que son tipo de estructuras cristalinas, que son soluciones de solitones. Bueno, los solitones son soluciones regulares, ¿cierto?, de ecuaciones de campos no lineales, y que además tiene la particularidad en este caso de que forman una estructura cristalina. O sea que los solitones van a estar separados de forma X espacial, ¿ya? Y eso es algo bastante llamativo, pero que a la vez algo que se espera desde QCD misma, ¿ya? Entonces algo que también se va a ajustar bastante bien con los experimentos. Es un poquito raro, de hecho, que uno piensa que se pueden generar estructuras de solitones, de partículas, mejor dicho, porque uno lo que está describiendo con los solitones son partículas, grupos de partículas, y que estos ordenamientos sean ordenados viniendo de una teoría que es no lineal, ¿cierto? Es un poco extraño. Pero la verdad es que eso pasa. Y uno lo puede comprobar tanto en modelos de juguete como también le decía con soluciones numéricas. Eh, otra motivación también es que muy poco se sabe una vez de que uno ya asume o encuentra una solución que describa estructuras cristalinas, muy poco se sabe acerca de cómo es el comportamiento del campo electromagnético que generan estos solitones, ¿ya? Nosotros también estamos interesados en eso y de hecho vamos a copiar la teoría de Skirner en la segunda parte de la presentación a Max. También otra motivación que tengo aquí, que es ya desde el punto de vista, digamos, más realista, es que efectivamente se espera de que estas estructuras tipo pasta nuclear existan y en particular existan en el interior de las estrellas de neutrones, ¿ya? Eso es algo que podríamos decir que es casi seguro que ese tipo de estructuras van a aparecer ahí. Y la última motivación está relacionada con el número de sabor. Es que, y la motivación es la siguiente. Lo que pasa es que quizás lo voy a aclarar un poquito más adelante, pero el número de sabor es súper importante porque en QCD representa los tipos de quark que uno está considerando en la teoría. Entonces, si uno considera una teoría efectiva que tiene un grupo de simetría SU2, entonces solamente está trabajando con dos quarks en particular, que son los up y down, ¿ya? Y con eso uno puede generar varias partículas. Por ejemplo, en el caso de los bariones, uno puede generar los nucleones, y en el caso de los mesones, uno puede generar los piones. Pero nosotros sabemos que existen muchas partículas más, ¿cierto? Muchas partículas compuestas más. Y esas partículas compuestas están generadas por más quarks. Entonces, de ahí viene el interés de considerar varios sabores que van más allá de dos, porque yo puedo construir una teoría con solitones topológicos y donde esos solitones topológicos representen otras partículas más exóticas, por así decirlo, ¿ya? Que están compuestas por más tipos de quarks. Bien. Entonces, esas eran las motivaciones, así que ahora vamos a ir un poco al grano y vamos a definir lo que es la teoría de Skirner, ¿ya? Que es el modelo con el que nosotros vamos a trabajar acá. Y la teoría de Skirner es una teoría, de campo efectiva que es no lineal y que corresponde, como les decía, al límite de bajas energías de QCD, ¿ya? Y la acción está por esta expresión que está aquí, donde nosotros podemos ver de que la acción está compuesta por la suma de dos términos, ¿ya? El primer término, que es esta contracción de R mu con R mu, es lo que se conoce como el modelo sigma no lineal. Y el segundo término que está acá, que es la contracción de estos tensores F, es lo que se conoce como el término de Skirner, ¿ya? Esta acción es una acción que está construida en base a un campo fundamental, que es un campo escalar, U, que nosotros generalmente llamamos U, y que es un elemento en general de un grupo SUN, ¿ya? Como les decía también antes, generalmente, si ustedes ven cualquier paper sobre el modelo de Skirner,
van a ver que directamente U es un elemento de SU2, pero eso básicamente es por simplicidad. Entonces, a partir de este campo fundamental, que es la matriz U, nosotros podemos construir las formas de Mourier-Cartan, que es el tensor R que aparece en la acción, y a partir de ese tensor R también podemos construir un conmutador y formar este objeto que llamamos F1, ¿ya? Que una acción se parece en algo a Yang-Mills, ¿cierto? O no lo recuerdo un poco a Yang-Mills. Y claro, como U es un elemento del grupo, entonces este tensor RMU, que se construye con las formas de Mourier-Cartan, va a ser un elemento en el álgebra, ¿ya? Y aquí, hasta este punto, vamos a decir de que siendo U un elemento de S1, entonces estas matrices TI que están acá son generadores del grupo S1 en general, ¿ya? Pero en unos minutos más nosotros nos vamos a restringir a un subgrupo del grupo S1, ¿ya? Entonces estos generadores no va a ser el conjunto completo de los generadores del grupo de S1. Bien, entonces uno puede calcular las ecuaciones de campo relacionadas a esta acción, ¿cierto? Y para hacer eso uno tiene que variar respecto del campo fundamental que es U. Cuando uno hace eso, obtiene estas ecuaciones de campo que están escritas aquí abajo. Y estas ecuaciones, si nosotros estamos, si estamos diciendo de que U es un elemento genérico del grupo SON, van a ser n cuadrado menos 1 ecuaciones, ¿ya? Y son n cuadrado menos 1 ecuaciones, pero son ecuaciones también que están acopladas, de hecho están altamente acopladas y que son no lineales. Entonces, en general encontrar soluciones a esta teoría uno ya va viendo que es un poco difícil, ¿cierto? Aldo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Así de manera quizás un poco naif, el RMU que tienes ahí pareciera ser como una configuración de campo que es como pure gauge, ¿no? ¿O estoy equivocado? O sea, ¿hubiera esperado que el F-mu de esa configuración fuera cero? ¿O hay algo que me estoy perdiendo ahí? Lo que uno, de hecho, efectivamente es pure gauge, o sea, pero lo que uno debería esperar de FMU no es que sea trivial, sino que el FMU no tenga el elemento de las derivadas. Porque, por ejemplo, en Yang-Mills, ¿cierto que el FMU es igual a de mu a nu menos de nu a nu más el conmutador, ¿cierto? Sí, Y, exacto. y acá es como si tú estuvieses haciendo, es una forma quizá un poco extraña de explicarlo, pero es como si estuviésemos diciendo que la parte de los conmutadores está relacionada directamente con la parte de las derivadas. Ese es el efecto que genera el R-mu, pero no que el F-mu sea cero. Vale, vale. Sí, Gracias. no sé si se entiende la diferencia, pero sí, es un calculillo directo. De hecho, muchas veces el F-mu que está acá, como, que está definido como el conmutador, también lo escriben como menos de mu a nu más de mu a nu. Vale, gracias. Sí. Ya. Claro. Entonces, por un lado tenemos las ecuaciones de campo. Ahora también podemos calcular el tensor de energía de momentum, que se calcula variando la acción respecto de la métrica, ¿cierto? Y uno obtiene este tensor que está aquí, este tensor completo. Y eso, si uno toma la componente 0,0 de ese tensor, va a obtener la densidad de energía. Y la densidad de energía nosotros la vamos a utilizar harto porque cuando nosotros hayamos encontrado nuestras soluciones analíticas, después obviamente queremos caracterizarlas, ¿cierto? Y la mejor forma de caracterizarlas es ploteando la densidad de energía. Y ahí les voy a mostrar más adelante que parecen unos plots que son bien simpáticos, al menos para nosotros, y que uno los relacione directamente con estas configuraciones tipo pasta nuclear que la gente construye con simulaciones o bien con soluciones numéricas. Y otra cantidad también que es súper importante, además de la densidad de energía, es la carga topológica, ¿ya? La carga topológica es una cantidad que está asociada al modelo de Skirme, que es una carga conservada y que es una carga topológica porque es una carga que es conservada y que no necesita de las ecuaciones de campo para probar su conservación, ¿ya? Eso es algo que es bastante propio de estas teorías de campo efectivas. Y en particular, en el modelo de Skirme se puede demostrar que esta carga topológica es de hecho, está relacionada de hecho con el número bariónico de la teoría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros logramos construir una solución que tenga este numerito b igual a 4,
entonces nosotros vamos a poder decir de que bien estamos describiendo, por ejemplo, 4 partículas en el sistema, o bien estamos describiendo un estado ligado de 4 partículas, ¿ya? O 4 partículas por separado, o un estado ligado de 4 partículas. Aldo, ¿Sí? ¿Sí? no sé si puedes volver a la diapositiva anterior. Es que creo ¿Sí? que no entendí muy bien el argumento. Me acuerdo hace poco Marcela nos habló de unas configuraciones que se llamaban los merones. Y aparecía básicamente una configuración que era como Pure Gauge, pero con una constante delante del U a la -1 nabla U. Ah, ya. ¿Sabes cuál es el punto más fundamental acá? Que de hecho, seguramente debí haberte dicho eso antes. Que aquí el S1 no es una simetría de Gauge, en realidad. Ah, ok. Sí, sí, buen punto, de hecho, debería haberlo dicho al principio. Ya. Ahora entendí. Sí. Vale. Y eso que yo te dije, que es una consecuencia de eso en realidad. O sea, Claro, porque si hubiera puesto, o sea, en general, si hubiéramos seguido el approach de que hubiéramos puesto lambda delante de esa configuración que es Pure Gauge, lo que nos contó Marcelo la otra vez es que delante del conmutador quedaba como lambda por lambda -1 y claro. el conmutador de eso. Entonces, para lambda igual 1, que es el caso que tienes tú ahí, el field strength sería eh, idénticamente cero, que es lo que pasa para configuraciones que son Pure Gauge. Sí, Eh, eso es correcto. Sí. vale, entonces entiendo. Entonces, esta U de X en realidad no es un elemento del grupo SUN de Gauge, sino que es SUN global en este caso. Es SUN global, sí. De hecho, Ah, ya entendí. sí, Vale, aquí vale. es la simetría de isospin en este caso. Ya, Y vale, buenísimo. la invariancia de la acción es pegarle con estos elementos por la izquierda y por la derecha por estos elementos, pero que son constantes en realidad. Sí, ese es Ah, un buen, vale, ya entendí. Vale, un millón de gracias, Aldo. sí, buen punto, que bueno que lo dijiste porque se me había pasado y eso es súper importante en realidad. Ya, entonces tenemos entonces la densidad de energía y tenemos por otro lado la carga topológica. Esa cantidad Aldo, es la vamos. ¿Sí? disculpa que ¿Sí? 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 aún no me queda muy claro como lo mismo que preguntó Cristóbal, porque el U tiene dependencia espacial. ¿Sí? Sí, entonces, ¿cómo? O sea, no entiendo cómo puede ser un elemento de una simetría global. No, lo que pasa es que cuando tú quieres ver la invariancia de la acción, tomas un elemento constante. Sí, Pero el campo fundamental sí que depende de las coordenadas, porque si no, no tendríamos nada en realidad, claro. ¿cierto? Ya, ajá, Es que son dos cosas diferentes. Por un lado, el campo fundamental, que va a depender de todo lo que tú quieras, de las coordenadas, y claro. va a tener la cantidad de grados de libertad correspondiente, pero otra es cómo tú pruebas que esta acción es invariante bajo ese grupo isospin. Y eso no lo hace con una matriz constante, le pegas por los dos lados a la acción. ¿Ya? Ok, perfecto. Y, Sí. ok, ahora en la definición de F, porque o sea, bueno, quizá hay algo que no estoy viendo, porque si tú tienes un término del tipo F cuadrado, el hecho de que tenga simetría de Gauge viene como de la definición de F, digamos, ¿no? Porque si tú, en el fondo, consideras un U de X con esa estructura, no, o sea, ¿no te sale natural de que la acción no transforma o no? ¿O es un término que no estoy viendo? Mm, o sea, tu pregunta va un poco a pensar de qué pasaría si fuese una simetría de Gauge, algo así. No, es que el que sea o no sea una simetría de Gauge me lo dice mi lagrangiano, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces no veo por qué ese lagrangiano, como está escrito ahí, no es una simetría de Gauge. ¿Qué es lo que falla? ¿El término R o no? ¿El término cuadrático en R o no? Mm, sí, en realidad sabes que no lo tengo tan claro. Yo no lo había pensado de esa manera, porque en realidad uno lo. Yo quisiera comentar algo, solo por la discusión. Sí, ¿Sí? Sí, mira, son cosas muy distintas. Fíjate que el U evaluado en SUN no tiene nada que ver con Yang-Mills. El campo Yang-Mills no está evaluado en el grupo, son cosas distintas. Está evaluado en el álgebra. El campo fundamental aquí es U y es otra cosa, otra teoría, y bueno, se pone evaluado en SUN. La R de un índice es la uniforme de Maurer-Cartan.
que aparece naturalmente en la teoría del grupo, pero no es el Yang-Mills de esta cuestión. Y el F1 en realidad es distinto también otra vez de nuevo a lo de Yang-Mills, porque lo que está planteando es un conmutador en el grupo. Es decir, R es una forma y la conmutación no viene por conmutación de derivadas covariantes, que es como uno define el F1 en Yang-Mills. No, es un conmutador en el álgebra. O sea, digamos, en Yang-Mills son las dos cosas, tanto la conmutación de la derivada como la conmutación del álgebra. Aquí es la puro grupo, o álgebra, mejor dicho, porque R termina siendo evaluado en el álgebra por la forma como se construye, pero R no es el campo fundamental, el campo fundamental es U. Entonces, no tiene nada que ver con Yang-Mills, y como él dice, ni siquiera es invariante gauge. No, por supuesto que no. Comenzando porque U está evaluado en el grupo, y Yang-Mills, el AMU es una conexión en un fibrado, no es una cosa distinta, no está evaluado en el grupo. Y la acción es distinta, lo que es parecido a la notación, que puso justo F1U, y sale F1U al cuadrado, y uno tiende a pensar que es el F1U de 1000, pero no, fíjate que no tiene nada que ver, esto no es un conmutador de derivadas covariantes, que es la definición de lazo y todo esto en Yang-Mills. La reflexión sí está después de todo sí se parece por el tema de que es la unoforma de Maurer-Kaptan, pero hasta ahí, eso es todo, la acción se va por otro lado, no tiene nada que ver con Yang-Mills. Ya, no, ya, ahí sí me quedó claro. O sea, lo que le falta a la acción para ser realmente invariante de gauge bajo ese grupo es el término de los conmutadores de las derivadas. Porque el término del conmutador en el álgebra lo tiene, pero me faltaba el término del conmutador en las derivadas. Ok, perfecto. Yo creo que es peor eso, porque U está evaluado en SUN. Esa declaración es muy fuerte. Tú estás declarando dónde está evaluado. Tienes que comenzar por decir, ¿a qué voy a llamar una transformación sobre U? Es un elemento del grupo. No es lo mismo que cuando yo tengo un AMU y Yang-Mills, que es un campo y tal, y qué sé yo, y que yo transformo con una transformación gauge. Tendrías que comenzar a pensar qué significa que U esté evaluado en SUN. Por eso la discusión de la transformación aquí es muy distinta. Si no me equivoco. Sí, correcto. Sí, era súper muy buena la explicación. De hecho, Ignacio, quizás esas cosas yo en realidad no me lo había preguntado mucho porque la forma en la que uno obtiene la acción de Skirmer en realidad no tiene nada que ver con Yang-Mills, sino que, de hecho, esta acción viene de QCD y uno dice QCD es una teoría de gauge, es verdad, pero es una teoría de gauge para grupo de color. Sí. Y la acción de Skirmer se obtiene justamente cuando uno hace el color tendiendo a infinito. Entonces aquí ya no hay color, esa simetría de gauge desapareció. Entonces de fábrica esta acción ya no es una teoría de gauge. Y en realidad a uno no le importa que no lo sea. Sí, no, está bien, eso lo entiendo. Yo estaba tratando de ver qué es lo que hace que la acción no tenga la simetría, pero claro, porque estoy definiendo mi F1 de otra forma nomás, no estoy considerando el término del conmutador de las derivadas, digamos. Claro. Sí. Ya, perfecto. Sí. Ok, gracias. Bien, ya. Entonces ahora, ya que tenemos la acción, tenemos las ecuaciones de campo. Entonces lo que nosotros queremos es construir soluciones de esta teoría, ¿cierto? Y para ver cómo se pueden construir soluciones, y en particular soluciones analíticas de esta teoría, primero nos vamos a remitir por un momento a solamente el caso de SU2, ¿ya? Que es el más sencillo. Pero ya, como les contaba antes, ya en el caso de SU2, soluciones analíticas existían, pero eran muy poquitas. Para poder encontrar soluciones de esta teoría, entonces uno tiene que decir exactamente qué es el campo U de X, ¿cierto? Y uno puede darle formas genéricas a esa matriz, y hay dos formas que son bastante convenientes, que son dos representaciones. La primera es lo que se llama la representación exponencial, que es la que tengo escrita aquí arriba, y la segunda es lo que se llama la representación en términos de ángulos de Euler, ¿ya? Esas dos representaciones a nosotros nos van a generar una matriz de SU2 que va a tener 3 grados de libertad. Y esos 3 grados de libertad son los que nosotros vamos a tener que resolver, ¿ya? En la representación exponencial, que es la primera que está acá, estoy utilizando la notación de alfa, teta mayúscula y phi mayúscula para los 3 grados de libertad que tenemos que encontrar. Porque estamos en SU2, ¿ya? Y por eso son 3 grados de libertad. Y en la representación de Euler voy a utilizar la notación de F mayúscula, H mayúscula y G mayúscula. Entonces, como estas dos representaciones son representaciones generales, ¿cierto? De un elemento U de X en S2, nosotros lo que podemos hacer para ver si podemos encontrar soluciones es enchufar estas dos representaciones en las ecuaciones de campo que mostré aquí, ¿cierto? En su forma tensorial, que se ven bastante elegantes todavía.
Pero si uno enchufa, por ejemplo, la representación exponencial en las ecuaciones de campo escritas tensorialmente, se encuentra con esta sorpresa, ¿ya? Que las tres ecuaciones son súper feas en todo sentido, porque de partida están acopladas, son no lineales y tienen un montón de términos. Y si uno hace lo mismo con la representación exponencial, se encuentra con esto también. Que, bueno, uno lo ve casi igual, ¿cierto? Es como, no sé si alguien es como tan inteligente para que vea esto y diga, hay una solución y usted escoja H vale tanto, F vale tanto y G vale tanto, ¿cierto? Perdona, ¿eso era para SU qué? ¿SUN Aquí cuánto? aquí estamos en SU2, SU2. sí, en el caso más sencillito. Si nos vamos a SU3, por ejemplo, van a aparecer 8 ecuaciones, pero 8 ecuaciones que no tienen esta extensión, sino que tienen una extensión mucho más grande, ¿ya? Entonces el problemita es más o menos complicado. Eh, sin embargo, uno puede, si uno quiere describir solitones en esta teoría, uno puede hacer inmediatamente un primer intento. Y si funciona bien y si no, no. Pero ese primer intento ya se imaginarán que es considerar una métrica del espacio-tiempo plano y reconocer estos y tratar de dejar solamente un grado de libertad libre, ¿ya? Vamos a considerar que ese grado de libertad libre va a ser solamente la función alfa y que va a depender únicamente de R, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera idea cuando uno quiere describir un solitón, y un solitón es una solución regular de las ecuaciones de campo, entonces uno tiende inmediatamente a pensar en simetría esférica, ¿cierto? Y de hecho eso fue lo que hizo el mismo Skirmer. Él mismo dio un ansatz para sus ecuaciones de campo, que es este ansatz que está acá, alfa igual a alfa de R, la función teta es la coordenada teta y la función phi mayúscula es la coordenada phi, simplemente. Y uno puede meter este asset en las ecuaciones de campo y resulta que las ecuaciones de campo sí se pueden resolver, ¿ya? Que eso es bastante impresionante cuando uno lo ve por primera vez, porque uno dice qué es lo que pasó con las coordenadas teta y phi, o sea, cómo se factorizan esas cosas de tal forma de que aparezca una sola ecuación. Porque tiene que aparecer una sola ecuación si nosotros tenemos un solo grado de libertad libre, que es alfa, ¿cierto? Pero eso pasa, y uno llega a una ecuación, a una sola ecuación para el caso de SU2, pero que igual es una ecuación complicada, no es lo más feo del mundo, pero es una ecuación que sí o sí se tiene que resolver numéricamente, ¿ya? Entonces uno puede integrar el perfil y va a obtener una curvita para la función alfa. Y si uno calcula la carga topológica de esa solución, obtiene que la carga topológica es igual a 1. Entonces ahí uno se queda bien conforme y dice, efectivamente nosotros con esta ansatz tenemos un solitón topológico y tiene carga 1, entonces estamos describiendo una partícula, ¿ya? Que en el caso del modelo de Skirmer sería un barión. Y en particular un nucleón, porque estamos en el caso de SU2, ¿ya? Y esa es la primera solución del modelo de Skirmer que existe, pero como les digo, es una solución que es numérica. Después uno puede hacer algo que es bastante parecido e irse al grupo SU3, y esta es una solución que encontró Balachandran y compañía, que tiene carga topológica 2. Entonces, eso es lo que se llama un estado de divarión. Pero para el caso de S3, el ansatz ya se complica bastante. De hecho, es una matriz que está acá, que no es ni la parametrización de esta matriz, no es ni la exponencial, ni la en ángulos de Euler que le mostré anteriormente. Es un ansatz completamente diferente, ¿ya? Y más aún, esta solución de Balachandran ni siquiera es una solución que es propiamente del grupo S3, sino que es del subgrupo SO3, ¿ya? Porque Balachandran lo construyó solamente con 3 matrices, que son estas matrices que están aquí abajito denotadas, lambda 7 menos lambda 5 y lambda 2, que es un subconjunto de las 8 matrices de Gelman, ¿ya? También hay otras soluciones numéricas de este modelo. Hay gente que después de esto trató de describir estados con más partículas, y eso también se puede hacer, pero ya los cálculos numéricos son bastante más complicados y no son tan limpios, por decirlo de alguna manera, que estos dos casos famosos que les estoy mostrando, ¿ya? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Pero de lo anterior, la solución final alfa de R, digamos, es un solitón, o sea, asintóticamente se apaga, algo así. Pero tiene Correcto.
Correcto, uno pide condiciones de borde para la función alfa. Que no, en realidad más fundamental, uno pide condiciones de borde para la matriz U. Y uno dice que la matriz U se apaga cuando uno se va a infinito. Entonces ahí lo que queda es una distribución de energía que está bien localizada. Y de hecho uno puede plantear eso y es efectivamente así. O sea, lo del nombre solitón es un poco por lo de la concentración de energía, supongo. Sí, sí, eso es. Sí, sí, Aldo, pero, una pregunta. sí, sí. Tengo una confusión, porque tú dices que va a tener tantas ecuaciones como la dimensión del álgebra asociada al grupo SU2. En este caso serían 3, ¿verdad? Sí, Pero en el caso de los eso, parámetros independientes de una matriz de 2x2, digamos, unitaria especial, ¿cuántos son? lo que pasa es que si tú ¿Cuántos calculas, grados de libertad hay entonces claro, en general para SU2? si tú calculas directamente eso, a ti te van a salir en principio 4 ecuaciones, pero en realidad, 4. sí, 4. Pero solamente 3 de ellas son independientes, porque tienes 3 grados de libertad solamente para el grupo de SU2. Pero en general, si tú lo calculas de forma matricial, por así decirlo, vas a tener 4 ecuaciones, ¿ya? Pero uno ya sabe que tienen que ser 3. Y uno las empieza a combinar y efectivamente tú vas a llegar a la conclusión de que son 3. Ok. Ahora, cuando tú ya enchufaste el ANSAT, que por ejemplo en el caso de Skirme es esto que está acá, a ti te va a quedar una sola ecuación. Claro, para ese answer te queda una sola. Sí, te queda una sola ecuación. No me acuerdo exactamente si las otras eran proporcionales o eran idénticamente cero. Creo que son idénticamente cero, pero no estoy 100% seguro. Ok, gracias. ¿Sí? Y hasta ahí podríamos terminar con el tema de las soluciones numéricas. O sea, se los quería mostrar porque son soluciones que son súper importantes y cuando uno empieza a estudiar estas teorías, tiene que pasar por eso. Y son soluciones bien bonitas en realidad. Pero si uno quiere construir soluciones analíticas, ahí la cosa ya es muy diferente. De hecho, había un ejemplo que era la solución de Manton-Rubak, que esa solución la encontraron hace un par de décadas atrás, si mal no recuerdo. Y después hay una generalización que construyeron estos personajes que están acá, que seguramente ustedes conocen, y que representa la primera solución de un esquirmión. Un esquirmión, creo que eso no lo dije, pero un esquirmión es un solitón topológico que es solución de la teoría de Skirmer, ¿ya? Eso es lo que se llama un esquirmión. Y estos señores de acá encontraron una solución que representa un esquirmión que es gravitante. Y esa solución es analítica, ahí ya no hay ninguna integración numérica que se haya hecho, sino que simplemente si uno enchufa este ansatz que está aquí, que tengo escrito aquí abajita, que igual se ve un poco extraño, lo enchufan las ecuaciones de campo, las ecuaciones de campo se solucionan automáticamente. ¿Ya? Aquí sí ya están fijados todos los grados de libertad. Por ejemplo, uno podría haber dejado alfa como una incógnita y eso a uno le va a llevar a una ecuación para alfa y que va a ser resuelta por esta condición que está acá. Pero cuando uno ya sabe que tiene la solución, entonces la puede escribir directamente de esta forma. Y esto representa un solitón gravitante al que uno le puede calcular la carga topológica y da uno nuevamente. Entonces ahí de nuevo uno se queda conforme y dice esto efectivamente es un esquirmión que está gravitando. ¿Ya? Esa es una solución que es bien famosilla ahora, podríamos decir. Y dentro de las soluciones analíticas, aparte de esto que está acá, no había muchas más. ¿Ya? Es muy poco lo que se puede hacer respecto de soluciones analíticas. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos estado trabajando estos últimos años. Y nos dimos cuenta, y bueno, Fabricio principalmente fue el que empezó con este tipo de construcciones, es que uno puede construir varias soluciones en realidad del modelo de Skirmer, soluciones analíticas, si es que uno abandona algunas cosas que uno siempre da por supuesto. Y la primera de ellas es que uno puede abandonar la simetría esférica. Porque, claro, cuando uno piensa en un solitón, uno piensa en un solitón porque quiere describir una partícula. Y uno dice, una partícula es una distribución esféricamente simétrica de energía, o al menos aproximada, ¿cierto? Entonces, por eso a uno le gusta tanto la simetría esférica. Pero en realidad eso no es un requisito, y uno puede construir solitones también que no tengan simetría esférica. Y de hecho lo que nosotros vamos a hacer acá es algo que es bastante simple, güey, que vamos a considerar una métrica que es simplemente la métrica de una caja, de un cubo, ¿ya? Y vamos a construir solitones dentro de esa caja. Entonces esa es una de las primeras ideas que ayudan muchísimo para construir soluciones. La segunda es que si uno acopla la teoría de Maxwell al modelo de Skirmer, eso también ayuda bastante. Pero
digamos que es algo secundario respecto a lo primero que yo les comentaba sobre la simetría esférica. También algo que ayuda mucho al nivel de las ecuaciones de campo, que nos va a ayudar a eliminar automáticamente varios de los términos de las ecuaciones que les mostré delante que eran súper feas, es considerar que algunos de los grados de libertad, por ejemplo, lo que llamamos alfa, teta mayúscula y phi mayúscula, hace un momento, sean grados de libertad tipo luz, ¿ya? Sean funciones que, por ejemplo, sean de la forma t menos r, por así decirlo, o t más r, o t menos phi, o t más phi. Eso ayuda a simplificar un montón las ecuaciones de campo. Y inmediatamente vamos a ver por qué, ¿ya? Y lo otro, pero que esto ya corre en otro plano, es que si uno quiere construir soluciones con n arbitrario, puede utilizar un embedding en particular que se llama el maximal embedding, que eso va a ser lo último que les voy a mostrar, ¿ya? Entonces, podemos tratar entonces de construir soluciones analíticas. Y como les decía, el primer ingrediente que vamos a utilizar va a ser que ya no vamos a utilizar la métrica plana en coordenadas esféricas, como se hace en la mayoría de los trabajos para construir solitones, sino que nosotros vamos a considerar la métrica de una caja, ¿ya? Una caja rectangular, donde las coordenadas R, I y Z que están acá son coordenadas cartesianas y tienen límites que están fijos, ¿ya? Esto también estos límites uno los puede cambiar un poco, pero nosotros los escogimos de esta manera, como de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, ¿ya? Para hacer una caja para no enredarnos con las longitudes de la caja. Entonces vamos a construir soluciones y si logramos encontrar soluciones de esta teoría, van a ser solitones que están contenidos dentro de esta cajita, ¿ya? Pero ahora nuestro siguiente ingrediente es que, como les decía anteriormente, a nosotros nos gustaría, si miramos el caso de CO2, que en estas ecuaciones que yo les mostré aquí, en el caso de la representación exponencial, o si quieren, en el caso de la representación en ángulos de Euler, a nosotros nos gustaría matar la mayor cantidad de términos posibles de estos que están acá, sin pedirle mucho al ANSA, ¿ya? Entonces, si uno mira acá, no sé si el tamaño será correcto para que lo alcancen a ver, pero se van a dar cuenta de que aquí en estas ecuaciones hay un montón de contracciones de divergencias de los grados de libertad. Por ejemplo, tenemos nabla mu alfa con nabla mu teta, después alfa con phi y después teta con phi. Están las tres combinaciones diferentes. Y esas se repiten un montón de veces dentro de las ecuaciones de campo. Y también hay hartos términos que a uno le gustaría matar, que están acompañados de contracciones de la función phi mayúscula en particular, ¿ya? Cuando ustedes miran estas ecuaciones en detalle, se van a dar cuenta de que hay varios términos antipáticos que siempre van con nabla mu phi, nabla mu phi. Entonces, si nosotros pedimos que todos esos términos se anulen idénticamente, que son las condiciones que tengo escritas aquí abajito, las ecuaciones se van a simplificar un montón, ¿ya? Además de anular esas contracciones entre los grados de libertad, nosotros también podemos pedir algo que son estas condiciones que están acá abajo, de que al menos dos de los box de estas ecuaciones sean iguales a 0 también. Y el último punto, nuestro último ingrediente en este sentido, es que una de las funciones sea de tipo luz, que es la contracción, que eso significa que la contracción de phi con phi sea igual a 0, ¿ya? Vamos a pedir todas esas cosas, pero aquí es donde hay que tener un poco de cuidado, porque nosotros queremos encontrar soluciones analíticas de esta teoría, pero lo que no queremos es terminar matando la carga topológica, porque si matamos la carga topológica, entonces nosotros ya no estaríamos describiendo un variable, ¿ya? Entonces tenemos que pedir las dos cosas al mismo tiempo. Y la verdad es que hacer eso no es tan difícil. Y de hecho aquí les voy a mostrar dos formas de hacer eso. La primera es esta que está acá. Es considerando la representación en ángulos de Euler, que era el ANSAT que teníamos, que era el ANSAT que está aquí abajito, que se construye como el producto de tres exponenciales. Si nosotros pedimos, mejor dicho, de que las funciones f, h y g tengan exactamente estos valores y dejando un solo grado de libertad libre, que sería la función h, y las otras las fijamos completamente. Si uno toma estos campos y los combina con la métrica de la caja y los enchufa en las ecuaciones de campo,
resulta que ese sistema feo de 3 ecuaciones se va a reducir solamente a esta ecuación que está aquí abajito. ¿Ya? Eso es bien simpático. Y eso ocurre, bueno, por varias razones, porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, la función f y la función g son funciones lineales. Y como son funciones lineales, entonces los vox de estas funciones van a ser igual a 0, ¿cierto? Otro punto importante también es que cada una de las 3 funciones depende de diferentes coordenadas. Entonces, si yo hago la contracción, por ejemplo, de nabla mu alfa con nabla mu teta y expando eso, hago correr los índices mu, eso me va a dar 0, ¿cierto? Porque las funciones dependen de coordenadas diferentes. Y así, o sea, hay varios, uno se puede dar cuenta cuando hace el cálculo a mano de que efectivamente se anulan casi todos los términos y uno se queda solamente con esta ecuación que está acá. Y esta ecuación todos la sabemos resolver, ¿cierto? Claro. Ahora lo bueno de esto es que con esas simplificaciones que fueron súper fuertes, nosotros no matamos la carga topológica. De hecho, el integrando la carga topológica es esta cantidad que está acá. Es esta expresión que está acá. Y si nosotros pedimos estas condiciones de borde que están aquí, para la función h, que es nuestra única función que quedó a determinar, ¿cierto? Entonces resulta que la carga topológica se vuelve igual a P por Q. Y eso es algo que me faltó decirle también. De que aquí en el ansatz que le mostré, hay 2 constantes arbitrarias. Una es P y la otra... De hecho, esta debería ser Q. Ya aquí esto está mal. Esta debería ser Q y esta está bien que sea P. Y estos numeritos son números enteros. Entonces, cuando uno utiliza estas condiciones de borde, uno llega a que la carga topológica es simplemente el producto de 2 números enteros. Y eso en sí mismo también es súper simpático, porque eso significa que la carga topológica acá no es que sea 1 ni 2, como en el caso de Skirme y Balachandran respectivamente, sino que la carga acá va a ser lo que nosotros queramos. Porque P y Q, la única condición que tienen es que sean números enteros, ¿ya? Entonces tenemos una solución de las ecuaciones de campo que tiene carga topológica arbitrariamente alta, y ahora nosotros nos gustaría saber qué es lo que está representando esta solución, ¿cierto? Y para hacer eso, nosotros vamos a calcular la densidad de energía de esta solución y vamos a tener esta expresión que está aquí abajo, ¿ya? Y en esta expresión que está acá hay varias constantes, que son los couplings de la teoría y las constantes que vienen del ansatz. Pero lo importante acá es que esta densidad de energía depende únicamente de la función h de r, que de hecho nosotros ya sabemos cuánto vale, que era una solución lineal, ¿cierto? Y si nosotros ploteamos eso, vamos a obtener este plot que está aquí arriba. El plot que está arriba es un plot de densidad que está en las coordenadas R, E, I, ¿ya? Las coordenadas R, I. Entonces aquí uno ve claramente que el plot es como una franja, ¿cierto? Es una franja de densidad de energía y que tiene carga topológica no nula, porque eso ya lo probamos anteriormente. Pero aquí hay un detalle que es importante, es que este plot que está acá es un plot que está hecho en las coordenadas R e I. Pero la caja que nosotros tenemos es una caja en 3 dimensiones. Entonces uno tiene que, para caracterizar esta solución, uno tiene que imaginarse también la coordenada que va hacia afuera, ¿cierto? Que es la coordenada Z. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esta franjita y la estiramos hacia afuera de la pantalla. Y eso es como una lámina, ¿cierto? Es como una lámina que tiene cierto grosor. Y esa es la razón de por qué la gente llama a estas soluciones, las llama tipo lasaña, ¿ya? Porque son como capitas. Abajo también tengo un plot bueno, en realidad tiene la misma información, pero que es un plot en 3D y quizás para algunos puede ser un poco más claro, pero a mí me gusta un poco más el plot que está dibujado arriba, porque incluso uno puede ver las intensidades. Uno ve que la densidad de energía es más intensa en el interior de la lasaña, ¿ya? Esa es la primera solución que les quería mostrar. También hay una segunda solución que se puede construir de forma más o menos parecida, pero ya no utilizando la representación en ángulos de Euler, sino utilizando la representación exponencial, ¿ya? Y en la representación exponencial, si se acuerdan, era un poquito diferente. No era el producto de 3 exponenciales, sino que era una combinación de senos y cosenos, que es la que está acá, ¿ya?
que es esta representación que está acá. Entonces, nosotros le vamos a decir ahora que, en particular, la función alfa de nuevo va a ser nuestra función a determinar, la función teta nuevamente va a ser proporcional a la coordenada i, y la función phi nuevamente va a ser una función tipo luz, ¿ya? Y si uno hace lo mismo, entonces coloca este ansatz en las ecuaciones de campo correspondientes a la representación exponencial, junto con la métrica de la caja, las tres ecuaciones del caso de SU2 también se reducen nuevamente a una sola ecuación, ¿ya? Que es esta ecuación que está aquí abajo. Y esta ecuación igual es bastante pequeña, ¿cierto? No es claro, no es tan simple como h' igual a 0, pero es una ecuación que se puede resolver. De hecho, esta ecuación, que en principio es una ecuación de segundo orden, haciendo un truco bastante sencillo, que es multiplicando por alfa prima esta ecuación, puede reducirla a una ecuación de primer orden, que es esto que está escrito aquí abajito, ¿ya? Y eso también es súper importante porque, bueno, esta ecuación tiene soluciones, y de hecho las soluciones son funciones elípticas, pero en realidad uno decide no escribirlas porque no es necesario siquiera tener la solución explícita de estas ecuaciones, porque la densidad de energía y la densidad de carga topológica dependen de las derivadas de alfa. Entonces ni siquiera necesitamos decirle cuál es la solución explícita de esta ecuación, ¿ya? De hecho, si uno calcula la densidad de carga topológica, uno encuentra esta expresión que está aquí arriba. Y si uno pide estas condiciones de borde que están acá, entonces nuevamente la carga topológica va a ser igual a un producto de dos números enteros. Pero estos números enteros, sí, aquí tienen una naturaleza un poco diferente al caso anterior. Porque en el caso anterior, la carga topológica era P por Q, y P por Q eran constantes que venían de Lancet. En cambio aquí, P era una constante que venía de Lancet, pero N es una cantidad que viene solamente de las condiciones de borde, ¿ya? Es un número entero. Y ustedes lo pueden escoger al número que ustedes quieran también. Pero quiero decir que no es un numerito que provenga de Lancet, y por lo tanto eso tiene repercusiones importantes cuando uno plotea la densidad de energía, que es lo que vamos a ver inmediatamente. Entonces, si uno calcula la densidad de energía, aquí uno se encuentra con algo, con una diferencia importante respecto del caso de la lasaña que estaba antes. Que en el caso de la lasaña, la densidad de energía dependía solamente de la función h. Y la función h, a su vez, era una función que depende únicamente de la coordenada radial, ¿ya? Y por eso al final, cuando uno planteaba la densidad de energía, aparecía solamente una franja. Pero aquí la cosa es un poquito más compleja porque la densidad de energía depende de alfa, por lo tanto está la coordenada r implícita acá, pero también depende aquí de la coordenada i. Y aquí está la coordenada i. Entonces, si uno plotea esto, ya no vamos a tener simplemente una franja, sino que vamos a tener esto que está acá, que son circulitos bien localizados dentro de la caja, ¿ya? Porque aquí sí ya están corriendo dos coordenadas, no solamente la coordenada r, sino que está corriendo de forma diferente la coordenada r y la coordenada i. Y además, también como nosotros estamos en una caja que es tridimensional, aquí nuevamente uno debería imaginarse la proyección de estos cachitos que están acá hacia afuera de la pantalla. Y si uno hace eso, se queda con configuraciones que son tubitos, ¿cierto? Aquí lo que yo les estoy mostrando es simplemente un corte transversal de eso, ¿no? Para una coordenada phi, para un valor determinado de phi. Pero si nosotros nos imaginamos el cuadro completo, entonces lo que vamos a tener van a ser tubitos. Y eso es esa es la razón de por qué la gente llama a estas configuraciones tipo espagueti, ¿ya? Son pastitas también, igual que el caso de la lasaña. Y acá hay un plot en 3D también, representando un poco lo mismo. Pero a mí me parece también un poco más fácil de entender la sección transversal que está arriba, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, porque ahora voy a mostrarle una generalización de esta. Yo tengo un par de comentarios. ¿Sí? Una es que la caja es plana, ¿no? No tiene curvatura. Correcto, es plano, sí. O sea que realmente el tensor energía-momento de esta solución debe ser cero.
¿El tensor de energía momento? Claro, cuando tú mostrabas en las soluciones gravitantes el tensor de energía momento, como este es plano, debía ser cero, ¿no? Pienso yo. No, porque el tema 1, cuando uno lo calcula, lo varía respecto de una métrica arbitraria. Y después uno le dice cuál es la métrica. Y eso hace que la densidad de energía no sea cero, de hecho, ni las presiones, que son las componentes, por ejemplo, RT de esto, tampoco, de hecho, tampoco son cero. Bueno, pero lo que llamas en el tensor de energía momento no es lo que vas a poner en el lado derecho de las ecuaciones de Einstein. En este caso es otra cosa. Ah, claro. Ya pensándolo en el caso gravitante, sí, otra cosa. Sí. Y otra pregunta es, ¿en estas soluciones los bordes de la caja se pueden mandar infinitos? Sí, se puede mandar a infinito, pero eso una vez la preguntó en Referí también. Pero es sutil, sí, porque no es el espacio-tiempo en coordenadas esféricas. No sé si se entiende eso. O sea, Sí, es cortesiana, pero yo puedo mandar la caja infinita en principio. O sea, ¿qué pasa con la solución? ¿Es sostenible o no es sostenible la solución? En realidad los rangos de la caja tienen que estar fijos. ¿Sí? No pueden tomar, o sea, digámoslo así, yo lo puedo hacer súper grande con los valores de L, pero el rango que tienen las coordenadas en realidad está fijo. Y eso está fijo por teoría de grupos en realidad. Porque el hecho de que la matriz, por ejemplo, sea de DSU2 o DSU3, yo no puedo poner cualquier cosa ahí, ¿cierto? Sino que tengo que darle un rango a las coordenadas. Pero sí, o sea, yo puedo tener una caja grande o una caja pequeña, sí. No, pero una cosa es el espacio base y otra cosa es el U, digamos. O sea, estamos ¿Sí? de acuerdo. O sea, por eso yo juego con la métrica, digamos. Y por eso estaba hablando si eran planas o no. Claro. Pero claro, me imagino que la solución ¿sabes qué pasa? Que me parece que por las condiciones de borde que ponen que no son simétricas, no es periódica. Vi una que tiene un valor de 0 y otra 2pi, algo así, en otra etapa. Sí. Al no ser periódico, probablemente eso es problemático como mandarlo infinito, porque infinito puede ser que te requiera condiciones de borde periódicas. Sí. De hecho, sí. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Vale, eso. Sí. Ahora, estas configuraciones, esto es algo que nos preguntó en Referí también alguna vez. Nos preguntó que si estas soluciones se podrían extender porque parecía que el ANSAT era demasiado particular. Nos dijeron. Cosa que es un comentario igual un poco extraño porque todos los ANSAT cuando uno quiere solucionar las ecuaciones son particulares. Pero a partir de eso, bueno, surgió una curiosidad. Y es pensar, ¿qué pasa si uno a la opción de Skirme le agrega más términos que vienen de la expansión de n grande, del límite de Toff? Porque, como les decía al principio, esto quizás no es necesario entrar en tanto detalle, pero la acción de Skirme corresponde al límite de baja energía de QCD. Y eso se obtiene haciendo el número de colores tendiendo a infinito, ¿ya? Y ahí aparece el término del modelo sigma no lineal y aparece también el término de Skirme. Pero si uno quiere considerar términos de orden mayor, también los puede considerar. No es tan usual en la literatura, pero esos términos existen. Y en particular son los términos que están acá, que son hasta donde la gente ha usado, que son L6 y L8. Y bueno, son más contracciones de los tensores F, como se podrán imaginar, ¿ya? Y resulta que las soluciones también funcionan. Nosotros lo hemos chequeado en particular para el caso de la configuración tipo spaghetti, y de hecho eso está publicado, pero para el caso de la lasaña también sabemos que funciona, pero todavía eso es un trabajo que todavía no está publicado, ¿ya? Así que aquí déjeme mostrarles solamente el caso de la spaghetti. Entonces, si nosotros consideramos estos términos extra en la teoría, que son bien complicados también, y uno calcula las ecuaciones de campo en su forma tensorial, obtiene estas ecuaciones que están acá, ¿ya? Este primer paréntesis que está aquí, nosotros ya lo conocemos, eran las ecuaciones de Skirme propiamente tal. Y estos términos extra que están acá son las contribuciones de orden 6 y de orden 8 respectivamente. Pero resulta que si uno enchufa el mismo ANSAT en estas ecuaciones que están acá, que aquí no las voy a escribir explícitamente como lo hice antes porque no nos alcanzarían las diapos, pero el punto es que el ANSAT también funciona, y funciona bastante bien. Y de hecho hace que en el caso de SU2, nuevamente las tres ecuaciones originales que van a salir de acá, que van a ser ecuaciones por supuesto mucho más extensas porque estamos considerando
contribuciones de orden superior, ¿cierto? También se reduce únicamente a una sola ecuación, y esa ecuación se puede reducir a su vez a una ecuación de primer orden, que originalmente de segundo orden, ¿ya? Y esa ecuación es esta que está aquí, donde E0 es una constante de integración. Uno, si quiere, entonces puede hacer exactamente el mismo análisis que hicimos antes, va a llegar a los mismos resultados en que la carga topológica es el producto de dos enteros, y por lo tanto las configuraciones que estamos describiendo aquí son configuraciones tipo espagueti, con carga topológica arbitrariamente alta, y puede plotar la densidad de energía y ver qué pasa. Y si uno hace eso, se encuentra con un fenómeno que es bastante simpático, y es que, por ejemplo, si nosotros consideramos la solución que corta hasta la contribución del modelo sigma no lineal, obtenemos este primer plot que está acá, que es una configuración con carga topológica igual a 2, y por lo tanto son solamente dos tubitos que salen desde la pantalla, ¿ya? Bueno, en realidad todas las que están acá son carga igual a 2, pero lo que quiero decir es que cuando uno va agregando más contribuciones a la acción de Skirmer, entonces estos tubitos se van volviendo cada vez más localizados. No sé si lo alcanzarán a ver en la pantalla, pero las intensidades se van volviendo más grandes y también están más localizadas, ¿ya? Eso es algo bastante que puede ser simpático. Aunque, como les decía, en general, este modelo que se llama el modelo de Skirmer generalizado, que es el que tiene estos términos de orden superior, la verdad es que hasta donde yo he visto, hay discusiones en la literatura si realmente son importantes o no. Porque el modelo de Skirmer en sí mismo ya tiene todas las buenas propiedades que uno necesita para describir variables, ¿ya? Pero lo que les quiero decir es que el ANSYS funciona de todas maneras, ¿ya? Ahora, también uno puede ir un poquito más allá y puede acoplar el campo electromagnético a la acción de Skirmer, ¿ya? Y eso se hace reemplazando las derivadas parciales por esta derivada covariante que está definida aquí, ¿ya? Y donde aquí AMU, por supuesto, es la conexión de gauge del grupo U1. Y aquí, déjenme por un momento, nos vamos a olvidar de los términos extras que pusimos recién, y también nos vamos a olvidar por un momento del término de Skirmer, y permítanme quedarme solamente con el modelo sigma no lineal, que es el primer término en la acción de Skirmer, pero acoplado al campo electromagnético, ¿ya? Porque esto es luego simplemente porque las ecuaciones que van a salir y los plots son más intuitivos. Pero también el sistema funciona si es que yo tomo, por ejemplo, la acción hasta orden 8 y la acoplo a la teoría de Maxwell, resulta que el sistema también es soluble, ¿ya? Pero eso me parece a mí que es complicar un poco más las ecuaciones y no es tan importante en realidad. Entonces, para el caso sigma no lineal acoplado a la teoría de Maxwell, las ecuaciones de campo que emergen son estas dos ecuaciones que están acá, ¿ya? Estas son para el caso de SU2, estas son las tres ecuaciones que vienen del modelo sigma no lineal, y estas que están acá son, por supuesto, las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Donde la corriente que está acá está definida de esta forma. Entonces, uno aquí puede hacer lo siguiente. Podemos considerar nuevamente el mismo ansatz que teníamos antes para el caso del espagueti nuclear, y vamos a calcular las ecuaciones del modelo sigma, ¿ya? Y cuando nosotros calculemos las ecuaciones del modelo sigma, al estar la derivada covariante dando vuelta dentro de las ecuaciones de campo, el campo de Maxwell en principio va a estar acoplado a la función alfa, ¿cierto? La función alfa, que era la que nosotros determinamos anteriormente. Pero nosotros podemos pedir de que esas ecuaciones se desacoplen para un AMU en particular. Y ese AMU, ese campo de gauge que hace esa labor es el AMU que tengo escrito aquí abajito, ¿ya? Si uno considera este campo de Maxwell en particular y lo mete en las ecuaciones de campo, nosotros vamos a tener, por un lado, la misma ecuación de antes para alfa, que es esta que está acá. De hecho, la que yo le mostré antes era un poquito más complicada porque tenía la contribución de Skirmer, ¿cierto? Pero si uno se queda solamente con la parte del modelo sigma no lineal, esta ecuación es exactamente la misma ecuación que yo le mostré antes, ¿ya? O sea que es una ecuación que está desacoplada. Y por otro lado, si uno calcula las ecuaciones de Maxwell, se va a dar cuenta que las cuatro ecuaciones de Maxwell se reducen solamente a una ecuación. Y esta ecuación que está escrita aquí abajito, que es una ecuación tipo Schrödinger, ¿ya?
Entonces con eso nosotros podemos reducir el sistema que originalmente son 7 ecuaciones a solamente 2 ecuaciones. Pero la primera, de hecho, la primera ecuación, como les dije anteriormente, se puede resolver y las soluciones son conocidas, son funciones elípticas, ¿ya? Y esta configuración también tiene algunas cosillas que son interesantes. La primera es que si uno calcula la corriente asociada a esta configuración, uno obtiene esta expresión que está aquí abajo. Y esta expresión tiene algo que es bien simpático, y es que si a mí se me ocurre, por algún motivo, apagar el campo electromagnético, resulta que la corriente no se anula, ¿ya? La corriente no se anula. Y eso es algo que es propio de los superconductores. Y de hecho, si uno plotea las líneas de campo eléctrico y magnético, uno obtiene estas figuritas que están acá, ¿ya? Y aquí uno puede ver varias cosas interesantes. La primera es que el campo eléctrico es radial en los tubitos, ¿ya? O sea, se imagina el tubo, y el campo eléctrico es radial, se va hacia afuera, y el campo magnético está rodeando los tubitos, ¿ya? Y también, eso creo que aquí no lo puse, no lo puse. Si uno plotea la corriente que sale de esta configuración, la corriente es una corriente que fluye a través de los tubitos, o sea que serían líneas que estarían apuntando hacia afuera, ¿ya? Y uno puede ver también aquí de que quizá en el plot de abajo es un poco más claro, que tanto el campo eléctrico como el campo magnético se anulan en el interior de los tubitos, ¿ya? Que eso también a uno lo recuerda mucho a los superconductores, ¿cierto? Entonces, de esta forma uno puede decir que las configuraciones que estamos describiendo aquí, cuando uno acopla el campo de Maxwell, son espaguetis que tienen al menos el comportamiento de superconductores, ¿ya? Y eso es algo bien interesante porque, como les dije al principio de la charla, la verdad es que se sabe muy poco de cómo es el campo electromagnético que generan estas estructuras cristalinas. Y finalmente, lo último que les quiero mostrar es que utilizando un ANSAT apropiado, uno puede construir soluciones que van más allá del grupo S2 y son soluciones que son genuinamente S-buenas, en el sentido de que son soluciones que no son embeddings triviales del grupo S2 en S-buenas, ¿ya? Y aquí yo no soy experto en teoría de grupos, pero sé que algunos de ustedes sí son expertos en teoría de grupos, así que cualquier comentario que me puedan dar va a ser más que bienvenido, por más básico que ustedes quieran que sea. Y el truco para construir soluciones en S1 es utilizar lo que se llama el Maximal Embedding, que es un embedding que construyó uno de los colaboradores, como le dije antes, que es Sergio Cacciatore, que es experto en teoría de grupos. Y la idea, a grandes rasgos, es la siguiente. La idea es que yo puedo construir elementos que sean genuinamente S1 utilizando como base solamente 3 matrices, ¿ya? Voy a utilizar 3 matrices que satisfacen el álgebra de SU2, pero que no son las matrices de Pauli. Y que la forma de estos generadores que yo tengo para mi grupo, para mi subgrupo de SU1, dependen del n que yo esté considerando, ¿ya? Eso es lo que ellos llamaron lo que se llama el maximal embedding. Explícitamente, las 3 matrices de las que les estoy hablando se construyen de la forma que está aquí abajo, ¿ya? T1, T2 y T3 se arman como la suma de estos productos de estas matrices E, donde las componentes de las matrices E se calculan como contracciones de las deltas de Kronecker, ¿ya? Ahora, si bien estas matrices satisfacen, como les acabo de decir, el álgebra de SU2, estas matrices no son las matrices de Pauli, ¿ya? De hecho, si yo me voy, por ejemplo, tomo el caso de n igual a 3, las 3 matrices que yo voy a construir a través de estas expresiones que están acá, no son 3 matrices de tal forma que yo las pueda operar y se transformen en las matrices de Pauli con matrices de identidad, ¿ya? A mí me parece que esa quizá es la forma más fácil de entender esta construcción, al menos para mí me sirvió mucho para entender eso. ¿Tenemos 3 matrices? Sí. ¿Estas matrices satisfacen el álgebra de SU2? También. ¿Estas matrices son las matrices de Pauli? No.
Y una forma de ver eso es calculando la traza del producto de esas matrices. Y uno se da cuenta de que si hace ese cálculo, lo que sale acá no es una constante, sino que es algo que depende de n, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las configuraciones que vamos a construir acá son configuraciones que son genuinamente S1. Aunque, por supuesto, no son soluciones de grupo completo de S1, porque eso ya sería una labor mucho más complicada. Aquí vamos a ver que los cálculos son todos directos en realidad, pero lo que nos va a servir un montón es definir este numerito que se llama el número tetraédrico, porque ese va a aparecer varias veces en la solución, ¿ya? Entonces, todo lo que viene aquí en realidad es bastante directo, entonces lo intenté resumir solamente en una diapositiva. La solución tipo lasaña, uno puede tomar esa solución, promover las matrices de Pauli a las matrices T mayúscula que les acabo de presentar, y uno puede calcular las ecuaciones de campo. Y cuando uno hace eso, se va a dar cuenta de que las ecuaciones de campo en realidad son exactamente las mismas ecuaciones que yo les mostré anteriormente. De hecho, para el caso de la lasaña, uno nuevamente va a llegar a que h' es igual a 0, ¿ya? Y eso en realidad no es ninguna sorpresa, porque en este embedding, cuando uno calcula las ecuaciones de campo de Skirme, uno toma la traza y las ecuaciones de campo son por definición iguales a 0, ¿cierto? Entonces, cuando yo trazo eso, puedo factorizar la traza, y como la traza de los generadores por construcción es diferente de 0, entonces yo solamente voy a tener la misma ecuación de campo que ya tenía antes, ¿ya? Entonces ahora uno puede decir, ya, o sea, media gracia, porque estamos haciendo lo mismo. Pero la verdad es que no es así, porque esa traza sí que va a ser importante cuando uno calcule la carga topológica y cuando uno calcule la densidad de energía, porque esa traza va a aparecer explícitamente. Y el valor de esa traza va a hacer aparecer ese número tetraédrico que les definí anteriormente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la carga bariónica de antes va a ser exactamente la misma carga bariónica de antes, pero multiplicado por este número tetraédrico. Y la densidad de energía también va a ser la misma densidad de energía de antes, pero con esa contribución extra que está ahí. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta de que si yo, esto lo podríamos concluir de la siguiente manera: si yo considero configuraciones que tienen mayor número de sabor, es decir, que hay más particulitas jugando ahí en esas configuraciones, entonces las configuraciones tienen mayor energía, ¿ya? Eso es algo que uno puede ver de estos plots que están acá. El caso de la lasaña a mí no me parece particularmente interesante, pero el que sí me parece más bonito es el caso del espagueti. Que en el caso del espagueti uno puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, utilizamos el mismo ansatz de antes, promovemos las matrices de Pauli a las matrices T mayúscula que le mostré anteriormente, y vamos a llegar a que la carga bariónica es la misma que antes, pero con el número tetraédrico, y lo mismo con la densidad de energía, ¿ya? Pero aquí uno en particular puede ver algo bastante simpático, y es que uno puede comparar configuraciones con diferentes n. Entonces, por ejemplo, aquí en los plots que están a la izquierda, aquí tenemos dos configuraciones, y las dos tienen carga topológica igual a 4, pero para el grupo SU2, ¿ya? De hecho, quedémonos solamente con los plots que están arriba, que son más claros, porque los plots que están abajo tienen un parámetro extra, que es el parámetro Q, que lo que hace es repetir el patrón en el lápiz, pero en realidad no aumenta la carga topológica. Lo único que hace es aumentar o disminuir la energía, ¿ya? Pero si nos fijamos solamente en los plots que están arriba, por ejemplo, en el caso de SU2, yo puedo construir una configuración que tenga carga topológica 4, ¿ya? Y para el grupo SU2, cuando yo ploteo eso, voy a obtener este conjunto de cachitos. Entonces lo que uno está viendo acá es que tenemos 4 esquirmianos dentro de una caja, ¿cierto? Eso se puede ver claramente ahí. De hecho, si nosotros ploteamos nuevamente la densidad de energía como un density plot, vamos a ver nuevamente 4 cachitos apuntando hacia arriba, ¿ya? Pero si yo quiero caracterizar una configuración que tenga carga topológica igual a 4 también, pero en el caso de 3 sabores, entonces el plot que yo voy a obtener ya no van a ser 4 cachitos, sino que va a ser solamente un cachito, que es el plot que está aquí a la derecha, ¿ya? Entonces aquí lo que uno ve es que en el caso de SU3 lo que está apareciendo es un estado de 4 variones que están localizados, o sea, como que están juntitos, ¿ya? En vez de 4 variones que están separados dentro de la caja.
Y si uno calcula la energía de esto, o sea, si uno integra estas densidades de energía, uno se va a dar cuenta de que el caso SU3 tiene menor energía. Entonces sería la configuración más favorable. ¿Ya? Ese es un resultado que a nosotros nos parece bastante bonito y que se deriva de forma clara cuando uno tiene soluciones que son analíticas. Y para finalizar, nosotros también podemos comparar las dos configuraciones que tenemos. Podemos comparar la configuración tipo lasaña con la configuración tipo espagueti. En este plot que yo les estoy mostrando en particular, hay una lasaña versus 3 espaguetis, pero en realidad uno podría plotear varias lasañas también y el resultado sería el mismo. Y el resultado es el siguiente. Si nosotros ploteamos la energía versus la densidad, nosotros vamos a ver de que cuando la densidad es pequeña, entonces es la curvita azul, o sea, la lasaña la que está por arriba de las configuraciones tipo espagueti, ¿ya? Pero si nosotros vamos moviendo la densidad y la vamos aumentando de a poco, va a llegar un punto en que las curvitas se van a empezar a cruzar. Y va a llegar un punto en el que la lasaña, la energía que tiene la lasaña va a ser siempre menor que las configuraciones tipo espagueti. Entonces eso a nosotros nos está diciendo que para densidades que son muy altas, entonces la lasaña, como tiene menos energía, va a ser la configuración que uno esperaría que se dé en la naturaleza, ¿cierto? A densidades altas. Y a densidades bajas va a ser lo contrario. Si nosotros estamos en densidades bajas, entonces va a ser el espagueti el que probablemente se va a manifestar en la naturaleza. Y eso es súper interesante porque eso es algo que la gente ya sabía a través de simulaciones numéricas y que es lo que se espera que ocurra en particular dentro de las estrellas de neutrones. Una de las grandes motivaciones de por qué la gente está últimamente interesada en estos temas es porque es por la idea de poder caracterizar qué es lo que pasa al interior de una estrella de neutrones. El diagrama de fases en particular de una estrella de neutrones es algo súper complicado de caracterizar. ¿Qué pasa cuando yo aumento la presión? ¿Qué pasa cuando yo aumento la temperatura? Pero lo que la gente espera a través de, como les comentaba al principio de la charla, a través de soluciones numéricas, a través de modelos de juguete y soluciones aproximadas, es que en el interior de las estrellas de neutrones, y en particular en la corteza interna de las estrellas de neutrones, se ven todos estos estados de nuclear past, ¿ya? Y lo que se espera es justamente eso, es que si yo estoy en la corteza interna, pero un poquito más afuera del centro, entonces yo me voy a encontrar con las configuraciones tipo espagueti. Si yo me voy acercando un poquito más al núcleo de las estrellas de neutrones, me voy a encontrar con las configuraciones tipo lasaña, ¿ya? Y entre medio hay hartas más, hay hartas soluciones que nosotros todavía no encontramos analíticamente, pero que esperamos encontrarlas. Por ejemplo, hay unas configuraciones que son como bolitas que se llaman las tipo gnocchi, o también hay otras cosas más exóticas que han salido este último tiempo, como nuclear waffle, o hay una que se llama queso suizo también, hay como todo un menú ahí grandote de estados que deberían darse dentro de estas condiciones súper particulares de densidades altas, ¿ya? Y eso es lo que les quería contar. Entonces, como resumen, podemos decir de que nosotros tenemos un formalismo que permite construir soluciones analíticas en el modelo de Skirman, bajo todos los supuestos que les conté antes, que al menos el caso del espagueti, pero esperamos también el caso de la lasaña, presentan un carácter de un superconductor. También vimos que si uno utiliza lo que se llama el maximal embedding, entonces puede promover estas soluciones de SU2 a SUN. Y también vemos que a través de estas soluciones analíticas, nosotros podemos ver de forma súper clara que existen transiciones de fase efectivamente entre los estados de nuclear past, ¿ya? Y eso, aquí hay algunas referencias que considero son importantes y si alguien está interesado les puedo contar de qué se tratan estos artículos, ¿ya? Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por tu interesante seminario. Si hay si hay preguntas del público. Yo tengo ¿Alguien una tiene? pregunta. Sí. Sí, adelante, Jorge. Sí. En la última parte del embedding maximal en SUN, ¿Sí? pero me oye algo. Una cosa matemática. Bien, entiendo el punto, pero
En principio, el SUN tiene más grado de libertad. Digamos, si estoy en SU3 tendría 8. Correcto. Entonces, suponte que yo en principio puedo pensar que existe una parametrización en la cual aparecen los 8 grados de libertad. Entonces, habrá una manera de explicar qué pasó con los otros 5 en esta embedding maximal. ¿Qué pasó con los otros 5 grados de libertad para que terminaras con esos 3? Mira, esa es una súper buena pregunta y yo no tengo la respuesta. De hecho, lo hemos conversado harto con los colegas porque en algún momento nosotros construimos una solución en SU3, pero que no era utilizando este embedding. Y pasó algo que es bastante, quizá le va a dejar más dudas que las que ya tiene, pero pasó algo bastante curioso. Es que nos salió que la carga topológica de la configuración era 4 y no 2 como había obtenido Balachandran originalmente. Y nosotros en algún momento pensamos que eso era por la métrica que estábamos utilizando. Pero después, cuando ya tuvimos un poquito más de conocimiento, nos dimos cuenta de que eso era un efecto del ANSAT que no estaba utilizando para el grupo. Pero yo tampoco entiendo exactamente cómo opera esa combinación. Sinceramente no lo sé. De hecho, es algo que quiero estudiar un poquito más. Pero ya en el caso de Balachandran, de hecho, como le decía, la solución de SU3 tampoco es una solución de SU3. De hecho, es una solución de SO3 también. Sí, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta así como en líneas generales, que, ¿Sí? o sea, claro, estas distintas soluciones que tú encontraste, digamos, que tú presentaste, ¿tienen algo como en común que las agrupe, digamos, como alguna generalidad, algo que... O sea, o son diferentes configuraciones para la misma teoría, pero que tienen, claro, están caracterizadas por cargas topológicas, tienen configuraciones, digamos, de densidad confinadas en el espacio, digamos, pero además de eso, ¿qué otra cosa tienen como en común, digamos? Sí, yo creo que el gran punto en común es el tema de poner los objetos en un volumen finito. Ese es el punto que unifica toda esta cosa, porque después uno puede decir, ya, tengo un volumen finito, voy a tunear un poquitito de Landsat, o voy a agrandar o reducir el tamaño de la caja, y voy a ver cómo operan estos solitones cuando están ahí. Y esas configuraciones son las que uno va encontrando. O sea, cuando nosotros encontramos estas configuraciones tipo lasaña y tipo spaghetti, de hecho al principio ni siquiera las llamamos así. Me acuerdo que el primer paper de Fabricio creo que simplemente le llamó Ordered Arrays of Variant Tubes, algo así. Porque ni siquiera sabíamos que esas configuraciones existían. O sea, la habíamos escuchado antes, pero no teníamos no teníamos la conexión así tan directa. Después varios colegas nos dijeron de que efectivamente esas cosas aparecían en estos modelos de juguete y todo. Entonces ya nos convencimos de que esto estaba bueno y que podíamos describir estados de pasta nuclear. ¿Qué las unifica? Yo creo que eso, el hecho de que tú consideres una cajita donde tú metas tu solitario. Y a mí no me parecería nada extraño, por ejemplo, bueno, y de hecho es algo que ya tenemos bastante avanzado, de que también aparezcan las otras configuraciones. Por ejemplo, la tipo gnocchi, creemos que la tenemos casi, casi ahí. Oye, Sí, yo quisiera comentar algo en eso. Para no perder ¿Sí? idea. No, me disculpa, no me quiero meter en su trabajo ni decirle nada, pero solo un comentario agregar una idea. Yo ¿Sí? agregaría que no es solo meterlo en una caja, sino la ortogonalidad. El ANSA es ortogonal en las coordenadas. Estás usando una Sí. métrica ortogonal y estás suponiendo que cuando tú decías que el producto interno entre phi y algo así, no recuerdo más letras, phi y teta fuera cero, lo que estás suponiendo es que las funciones sean ortogonales, sus gradientes sean ortogonales, y por eso terminas con que una depende de una coordenada, la otra de otra. Correcto. Entonces, yo creo que ese punto es clave, el punto, porque si no, las ecuaciones de campo no hay quien las resuelva. Sí, Las originales, digamos. sí, es Entonces, cierto. claro, la ortogonalidad te mata cualquier cantidad de términos, que es como una especie de separación de variables. Cuando uno usa ecuaciones diferenciales parciales y usa separación de variables, algo así parecido, pero un poquito más avanzado porque estás usando el exponencial y tal. Pero en el fondo lo que sí es verdad es que es ortogonal. De hecho, pienso que cuando tú te preguntabas en qué medida esto se puede generalizar, bueno, puedes utilizar métricas no necesariamente manifiestamente ortogonales, métricas más generales, pero sí pedirle al ANSA que se mantenga la ortogonalidad con esa métrica. Que trabajes con 3 funciones,
tú dices, bueno, suponte que como tengo 3 vectores que sean ortogonales entre sí, qué forma general pueden tener, y por ahí te puedes ir y generalizar. Porque eso es lo que al final te permite simplificar enormemente el sistema de ecuaciones. Sí, eso es correcto. De hecho, cuando uno mira la primera solución de Skirme, que ya dijimos que era numérica, ¿cierto? Pero aunque sea numérica, de todas formas, Skirme logró reducir un montón de esos términos, va justamente por lo que hizo usted. De que cuando uno mira el detalle de qué pasa con el Landsat cuando uno lo mete dentro de las ecuaciones, resulta que algunos elementos de la métrica, porque la métrica en ese caso no es una caja, sino que la métrica plana en coordenadas esféricas, entonces van a aparecer estos términos tipo r cuadrado o r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿cierto? Esos términos se anulan con las contracciones con las contracciones de las divergencias también. Y Son se cancelan. ortogonales. Sí, correcto. Sí. Son ortogonales. Sí. Es condición de ortogonalidad. Sí, lo que pasa es que... Y se puede generalizar, haciendo técnicas de geometría con coordenadas más generales y métricas más generales. Sí, Mientras sí, mantenga la ortogonalidad a sí. nivel de los gradientes de las funciones. De hecho, hay soluciones que se pueden poner a gravitar. Nosotros tenemos un tubito gravitante también y se construye bajo los mismos principios. Qué interesante. Yo tengo otra pregunta. Estas ¿Sí? claro, son preguntas como generales, pero para entender un poco así, desde una perspectiva de alguien que es totalmente un lego en esto, digamos. Porque ya, uno tiene esta idea, ¿no es cierto?, de que en mecánica estadística estándar, digamos, ¿no? Uno tiene, claro, distintos estados de la materia. Aquí tú dices, bueno, estaba hablando de las estrellas de neutrones, uno podría decir, bueno, hay un estado degenerado, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, uno podría pensar que, qué sé yo, que uno tiene una especie de gas de Fermi a temperatura baja, ¿ya? Ok, entonces aquí, o sea, claro, tú tienes estas configuraciones que obviamente son configuraciones solitónicas de teorías que tienen grupos no abelianos, ¿no es cierto? Entonces, o sea, tú tienes como unos condensados que son diferentes, son configuraciones de campo ¿cómo se llama? De los campos de color, digamos, ¿no? Esa sería como la idea. Ahora, Sí. ¿cómo se relaciona esto en el diagrama de fase con la idea estándar que uno tiene de un gas ideal, pero degenerado, digamos? O sea, ¿en qué momento tú esperarías que hayan estas transiciones de fase? Como para entenderlo un poco. O sea, porque o sea, lo que en estrella de neutrones se dice, digamos, es que eventualmente podría haber, qué sé yo, un plasma de quark gluones en el interior, pero ¿en qué parte entrarían estas fases de la materia exóticas que tú estás considerando, digamos? Sí, de Esa hecho, es como la pregunta. Quizás la pregunta está mal claro, formulada, pero es como para intentar entender dónde entrarían estos estados de la materia, en el diagrama de sí, fase, digamos. sí, no, sí, entiendo bien la pregunta, pero diría que esa es la pregunta, porque el diagrama de fase, aquí uno está en el sector de baja energía, de QCD. Entonces, esa es la primera cosa. También está en un sector de baja temperatura. Entonces ahí ya estamos restringiendo un poquito digamos, el rango donde esto vale. Pero cómo se comporta, por ejemplo, cuando yo muevo la perilla, la temperatura o la presión dentro de una estrella de neutrones, yo entiendo que eso es súper difícil de saber. O sea, de hecho, yo no tengo la respuesta a eso, pero me imagino que nadie podría decir que tiene la respuesta a eso, porque eso es precisamente lo que la gente trata de entender utilizando esta solución. Si tú lees, por ejemplo, la introducción de varios papers de estos que tratan estos temas como pasta, incluso, por ejemplo, en modelos de juguete como Gros Neveu o alguno otro como Nambu Jonah Laciño, siempre parten de ese punto y te dicen el diagrama de fases bajo estas condiciones es muy complicado. Entonces, utilizando solitones, uno podría sacar buenas conclusiones de cómo se comportan esas cosas. Pero esa es la pregunta, digamos. O sea, Ya. Ujú. sí, 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 siempre es como... de hecho, es una motivación bastante típica que la gente coloca para estudiar este tipo de teoría. Y de Claro, la estrella... ¿Mm? sí, pero uno podría esperar que en el fondo fueran fases coexistentes, digamos, ¿no? ¿Tú dices, por ejemplo, entre dos pastas, algo así? O sea, unas configuraciones de pasta para configuraciones del campo como un todo y además configuraciones no sé, algún tipo de fluido fuertemente acoplado, digamos, como de Sí, partículas independientes, digamos.
Sí, claro, de hecho son dos cosas diferentes. Una, por ejemplo, Claro. si tú miras el conjunto de pastas en sí mismo, Sí, claro, tú puedes decir, acá en realidad hay una pregunta muy de base acá, que es como, quizás suena como ingenuo, pero es una buena pregunta en realidad. ¿Cuál es la forma que tiene el átomo? ¿Cuál es la claro. forma que tiene el átomo? Uno podría decir, no, seguramente circular, algo así, pero la respuesta es que depende de la presión. Depende mucho de la presión a la que están sujetas las partículas. Entonces, cuando tú le vas colocando más presión, se van armando estas figuritas eh, más o menos definidas que mostramos antes, que por ejemplo primero un espagueti y después una lasaña, y dentro de ese conjunto de lasaña hay transiciones de fase. ¿Ya? Eso es una cosa. Yo, por ejemplo, puedo transformar un cúmulo de partículas que tienen la forma de un espagueti, le puedo aplicar presión y seguramente la temperatura en una cantidad exacta y transformarla después en una lasaña. Ese es un tipo de transición. Pero hay otra cosa que igual es súper extraña, que es la transición de fase de la lasaña en sí misma. Porque aquí hay un detalle, no sé si alguno de ustedes se dio cuenta, que es bien interesante. Yo no lo nombré porque me demo- igual es difícil de explicar y quizás me voy a alargar demasiado, estaba mirando el reloj. Pero si ustedes miran estas curvitas que están acá tienen un comportamiento de U. Aquí no se ve tan claramente por la escala que estamos usando, pero créanme que si uno estira un poquito esto, las curvas son tipo U. Y eso es súper extraño. Uno está diciendo que, por ejemplo, yo tomo la lasaña, a cierta densidad la energía va creciendo, hay un punto crítico y a partir de cierta densidad la energía va aumentando. Entonces da la impresión de que una pasta en sí misma también tiene transiciones. Y eso es algo que yo igual estaba buscando la respuesta a eso, pero tampoco hay respuesta. Pero en algunas reviews, hay una review muy buena, que es la que tengo aquí, de un señor de apellido Dorso, eh, que más o menos entienden cada pasta por separado como un estado mixto en sí mismo. Eso es bastante interesante también, pero es una interpretación también, o sea, yo tengo la impresión de que todo esto es bastante abierto. Y esa es la gracia. Claro. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Bien, si no, agradecemos nuevamente a Aldo por tu seminario. Muchas gracias. Y voy a dejar de grabar. Ya, gracias.